Seguimos entonces con la carta a los Hebreos, la carta de Hebreos. Ya tuvimos un espacio para dar algunas directrices acerca del comportamiento, acerca del matrimonio. Estuvimos hablando varias cosas y habíamos cortado la serie de la carta a los Hebreos. Habíamos quedado en el capítulo 4 y hoy comenzamos el capítulo 5 de Hebreos. El autor viene llamándoles la atención con una frase que no deben olvidar. Y él les da el ejemplo del pueblo de Israel. Este pueblo que continuamente, que eran sus antepasados, obviamente, continuamente venían desobedeciendo. Y esta frase es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y una y otra vez lo repite. Y culmina el capítulo 4 señalando que estaban frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios que es poderosa. Una palabra que él señala como espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos. Y es tan poderosa esa palabra que nadie puede escapar de su escrutinio. Y ella nos deja desnudos frente al juez supremo del universo, donde todo ser humano un día va a estar frente a él para rendirle cuentas. Por esa razón, comienza a introducirles a lo largo de lo que él viene diciendo una frase que da la idea de lo que necesita cada ser humano, que es un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es Jesús. Esto lo podemos ver en los siguientes pasajes. Fíjense ahí en Hebreos 2, capítulo 17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y el capítulo 4, versículo 14, lo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Fíjense que el autor comienza a decir quién es este sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía que ser exactamente igual a nosotros, igual que el ser humano. Este sumo sacerdote tenía que ser considerado, tenían que prestarle atención, mirarlo, porque era necesario. Él dice que este sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y la acción que hizo este sumo sacerdote fue más allá de todos los sumos sacerdotes. Él traspasó los cielos. Fue al lugar santísimo, al lugar de ese templo no hecho por manos humanas. Él pudo lograr. A él entonces ellos tenían que mirar, a él entonces ellos tenían que estar prestándole atención y escuchar su voz. Ahora, el autor debe argumentar. La argumentación que tiene que hacer es porque Jesús, ¿cómo iba a tomar ese cargo de sumo sacerdote? ¿Cómo iba a ser que Jesús podía ser ese sumo sacerdote? Recordemos que el autor de Hebreos le está escribiendo a judíos. Entonces su argumento tenía que ser con la ley, para que ellos puedan entender cómo tenía que ser Jesús el sumo sacerdote. Ahora sí vayan ahí al capítulo 5 de Hebreos 1 al 10. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor
de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo eran constituidos entonces los sumos sacerdotes? El versículo 1 nos dice: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En primer lugar, nosotros podemos ver que los sumos sacerdotes debían ser escogidos de entre los hombres. Pero no podía ser escogido de cualquier parte de Israel, sino que debían ser escogidos de una tribu específica. Eso después ustedes lo pueden ver, para aquellos que anotan, todo Éxodo 28, Éxodo 29, Levítico 8 al 10, Números 16 al 18. Ahí explica que el sumo sacerdocio, o el sacerdocio mejor dicho, era solamente exclusivo para la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, solamente los hijos o descendientes de Aarón eran los que tenían que recibir el sumo sacerdocio. Recordemos que el autor tiene que convencer a estos lectores que Jesús sí merece el sumo sacerdocio. Entonces, eso es lo que el autor le está diciendo. ¿Cómo llegaban a ser sumos sacerdotes? Otra de las cosas es que el sumo sacerdocio no era perpetuo. Obviamente, porque la muerte culminaba con el sumo sacerdocio. La muerte era el que le ponía fin al sumo sacerdocio. Esto después él lo explica, que después lo vamos a ver, pero después vamos a ver este pasaje. Pero en Números 35, específicamente el número 25, no sé si se acuerdan, Números 35, cuando se distribuyen las tribus de Israel, ahí se le da parcelas a la tribu de Leví. Y dentro de esas parcelas había unas llamadas ciudades de refugio. Esas ciudades de refugio eran para aquellos que sin pensarlo golpeaban a alguien y esta persona moría. Estos hombres o mujeres o quien sean tenían que huir a aquellas ciudades de refugio. Y ahí se tenían que quedar y ahí se debían juzgar. Entonces, cuando alguien estaba ahí y lo juzgaban y lo veían inocente, el autor, ahí que en ese caso era Moisés, en Número 35, 25, decía que se tenía que quedar en la ciudad de refugio y morar allí hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces podemos ver que el sacerdocio, el sumo sacerdocio, mejor dicho, culminaba con la muerte del sumo sacerdote. Eso también lo explica ahí en Hebreos 7:23. Antes de entrar a explicar perfectamente quién es Melquisedec, el autor de Hebreos da en el capítulo parte del 5 y del 6 una exhortación
para obedecer a los autores. Y después desarrolla y se extiende bastante acerca de Melquisedec. Y dentro de este pasaje, en el Hebreos 7:23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido que por la muerte no podían continuar. Entonces podemos ver que el sumo sacerdote culminaba su función cuando moría. Era tomado de la tribu de Leví, tenía que ser descendiente de Aarón para el sumo sacerdocio, culminaba con la muerte. Y es interesante porque el tiempo verbal que dice que es tomado, fíjense que dice ahí que porque todo sumo sacerdote tomado dentro de los hombres, es un verbo presente. Esto nos indica que cuando fue escrito el libro de los Hebreos, todavía existía el templo. Así que eso nos daba la idea, como vimos en la introducción de Hebreos, que el templo no había sido destruido. O sea que la carta de Hebreos fue escrita antes del año 70, porque recién en el año 70 el general Tito destruye el templo. Entonces el autor de Hebreos les está dando alguna referencia exacta, es tomado como se está haciendo en este mismo momento. El sumo sacerdote de ahora, de ese momento, había sido elegido de esta manera, entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ser bien literal, obviamente que el autor de Hebreos, él empieza a considerar el sumo sacerdocio, como les decía, con respecto a la ley. Porque cuando vinieron los romanos y comenzaron el imperio, ahí el sumo sacerdocio comenzó a ser una especie política, eran como títeres políticos y eran instituidos por su casta, si tenían dinero, si estaban a favor de ese emperador de turno. O sea, entonces había sido un poco distorsionado. Por eso el autor de Hebreos los tiene que agarrar y llevarlos a cómo había sido, cómo Dios había sido, para enfocarlos. Entonces, así se debía hacer. Dice un autor, el sacerdocio era por consiguiente una fraternidad delimitada por barreras inamovibles, puesto que las mismas habían sido fijadas para siempre, debiendo ser por descendencia natural. O sea que nadie podía asumir el sumo sacerdocio si no era de la tribu de Leví y si no era descendiente de Aarón. Y otra de las cosas interesantes que tenían que prestar atención, que eran constituidos por Dios. Constituidos por Dios. ¿Y cuál era su función del sumo sacerdote? Ahí el texto dice, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Obviamente que cuando Dios constituía un sumo sacerdote, era para, en primer lugar, para estar frente a Dios en representación del pueblo. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote, estar frente a Dios en representación del pueblo. Acá nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un profeta y un sumo sacerdote. Dios no necesita un representante para estar frente a la humanidad. El ser humano sí necesita un sumo sacerdote, porque no se puede acercar a Dios. Y esa era la función del sumo sacerdote. En cambio, la función de un profeta era la voz de Dios. El profeta hablaba lo que Dios le decía que hable. Entonces, no es lo mismo un sumo sacerdote que un profeta. El sumo sacerdote se para delante de Dios como intermediario. El profeta habla de parte de Dios para que el pueblo obedezca o para que escuche la voz de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, el sumo sacerdote entonces era también el encargado de llevar las ofrendas y sacrificios ante Dios. Una de esas ofrendas era como el autor de Hebreos, ahí en Hebreos 2:17 había dicho, que era de expiación para expiar el pecado del pueblo. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote, presentar las ofrendas. Y cómo también podemos ver cómo debía ser el trato con el pueblo y por qué. Fíjense ahí en el versículo 2. Para que se muestre paciente
con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Déjenmelo leer en la Biblia de las Américas, porque en la Reina Valera se pierde un poco el sentido. Dice, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza. ¿Por qué digo que la Reina Valera no le da el sentido? Porque si nosotros notamos, dice, la función del profeta, del sumo sacerdote, dice que es constituido a favor de los hombres para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre misericordioso o compasivo. Acá me está diciendo que el sumo sacerdote, si yo lo tomo desde la Reina Valera, me está diciendo que la función del sumo sacerdote era ser paciente, debía ser paciente, pero no es la idea del autor, no es función del sacerdote. Al sacerdote no le podían decir, mira, tu función es tenerme paciencia, así que me tenés que tener paciencia. Sino la idea de acá del autor le está diciendo que por causa de su flaqueza, o porque está sujeto a flaqueza, o porque es débil exactamente igual que los demás, él puede ser compasivo, misericordioso, gentil. No es parte de la función, es por su naturaleza, porque es igual a los demás. ¿Se entiende? Por eso me gustó mejor la Biblia de las Américas. Entonces, este hombre podía ser considerado con su pueblo, con su gente. Él podía ser compasivo, los podía entender. Pero fíjense que acá el autor usa una palabra bastante fuerte porque dice con los ignorantes y extraviados. ¿Se imaginan ustedes que pecan y venían al sumo sacerdote y le dice, sos un ignorante? Creo que no se sienten bien, ¿no? Cuando dice, y hermano, sos un ignorante. ¿Qué querés que te diga? Pecaste porque sos un ignorante. Pero es lo que está diciendo acá el autor de Hebreos. El sumo sacerdote debía ser paciente con estos ignorantes o extraviados. Pero no es que tenía que ser considerado compasivo con todo tipo de pecado, sino con pecados de ignorancia. Que eso lo pueden ver si quieren, porque está establecido. Vendría a ser yerro. Ustedes lo van a encontrar en sus Biblias. Ustedes lo pueden encontrar en Números 15, 22 al 31, Levítico 4, Levítico 5, Levítico 22, 14. Dice, fíjense ahí en Números 15, 22. Números 15, 22. Dice, y cuando erréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con sus ofrendas y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Esta gente que erraba lo hacía no pensando en pecar contra Dios, sino por ignorancia. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros tenemos malos pensamientos? Nosotros no nos ponemos a pensar, voy a tener un mal pensamiento para pecar contra Dios. No. Entonces, ese pecado es pecado y merece la muerte. Pero el sumo sacerdote estaba para estar ahí y decir, bueno, te entiendo, me pasa exactamente lo mismo. Y como sumo sacerdote, como intermediario, él presenta la ofrenda a Dios para que no lo mate. Y presenta la ofrenda que tenía que presentar, sea palomino, sea lo que sea, de acuerdo a la ley.
Entonces, él podía entenderlos. El sumo sacerdote podía comprenderlos, porque era exactamente igual. ¿Y qué era lo que le recordaba al sumo sacerdote esa debilidad o esa humanidad? Fíjense el versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. La ofrenda era causa de su debilidad. Cuando él presentaba la ofrenda, tenía que hacerlo en primer lugar por él mismo y después para el pueblo. Pero ambos tenían, tanto el pueblo como el sumo sacerdote, tenían que presentar una ofrenda a su favor. Por ejemplo, tenemos la ofrenda de expiación. Eso, para los que anotan, está en Levítico 9:7, capítulo 16, versículo 6, versículo 15 y 16. El versículo 9 de Levíticos dice: y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz reconciliación, etc. Entonces, lo que tenía que hacer el sumo sacerdote, por ejemplo, con el tema de la expiación, cuando hacían esto, después él tenía que agarrar 2 corderos, poner sus manos en uno, echaba suerte, ponía sus manos sobre uno, confesaba su pecado, y a ese cordero lo tiraban al desierto para que se muera. Y con el otro cordero era sacrificado y su sangre era presentada ante Dios. Pero lo primero, él tenía, antes que presentarse delante de Dios, tenía que ofrecer el sacrificio para poder presentarse, porque era débil, igual que los demás. Y por último dice, ¿quién determina que fuera sumo sacerdote? Fíjense el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Fíjense que nuevamente lo lleva a esta gente a pensar en la ley. Fíjense cómo fue con Aarón. Y él está diciendo, fíjense, observen a Aarón, no ahora que estaba politizado el sumo sacerdocio. Entonces cuando ellos leían, todo el pueblo sabía, todo el pueblo de Israel sabía que nadie podía usurpar el sumo sacerdocio. Nadie podía pretender ser sumo sacerdote. Lo sabían. Este oficio era dado por Dios, porque era Dios quien llamaba al sumo sacerdocio. Era Dios quien había dicho quién debía ser sumo sacerdote. No cualquiera. Y tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos de lo que es un mal sumo sacerdote y también aquellos que pretendieron el sumo sacerdocio. Tenemos el caso, por ejemplo, de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿recuerdan? Ellos eran hijos de Aarón, ellos eran constituidos verdaderos sumos sacerdotes, pero de acuerdo al contexto, cuando ustedes leen número 3, ellos se dice que se infiere por los versículos 20 más o menos, se infiere que ellos habían bebido y se habían presentado a Dios. Y cuando se presentan a Dios, se presentaron indignamente y fueron consumidos cayeron muertos inmediatamente, porque no llevaron a cabo bien su responsabilidad. Y después tenemos allí también en Números, capítulo 16 y 17, los que pretendieron el sumo sacerdocio, que es la familia de Coré. No sé si recuerdan el hecho de Coré. Es interesante porque Coré es de la tribu de Leví. Es de la tribu de Leví. Entonces él podía agarrar y decir, que es lo que pretendió, cuando se presentó ante Moisés y Aarón, ¿por qué vos? Dice, ¿por qué tú? Dice ellos. Y Aarón son sacerdotes. Nosotros queremos ser sacerdotes. Y tomó un montón de personas de la tribu de Leví. Y entonces Moisés le tuvo que decir, pero
Dios les dio a ustedes también el sacerdocio. Ustedes pueden trabajar en el templo. Pero ellos no podían ser sumos sacerdotes porque no eran descendientes de Aarón. Y Aarón era el sumo sacerdote. No podían, aunque sean de la tribu de Leví, tenían también delimitado su acción. Pero no todos de la tribu de Leví podían ser sumos sacerdotes. Y dice Números 16, versículo 10. ¿Y qué te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví conmigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuráis? Ellos no estaban murmurando y no se estaban levantando contra la autoridad de Aarón como sumo sacerdote, sino contra Dios, quien estableció el sumo sacerdocio. Ellos pretendieron tomar algo que ellos no habían sido llamados. Ellos habían sido llamados como tribu de Leví, pero cada uno con su función, no como sumo sacerdote, porque Aarón fue sumo sacerdote. Entonces ahí los reúne y entonces agarra y llevan los incensarios junto con Aarón y Moisés le dice, bueno, vamos a ver quién es el sumo sacerdote. Y ahí vemos la historia, que son consumidos. Dice que la tierra los tragó a Coré, a toda su familia y a todos los que habían pretendido ser sumos sacerdotes. E inmediatamente dice, y el sacerdote Eleazar, versículo 39 de Número 16, tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los, dice, batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como sus séquitos, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Nadie podía pretender el sumo sacerdocio. Nadie. Aarón es el ejemplo perfecto de eso. Él no pretendió el sumo sacerdocio. Dios lo señaló. Entonces podemos ver que acá el autor ya está planteando cómo debía ser constituido un sumo sacerdote. Él debía cumplir la función de sumo sacerdote, teniendo compasión, debía ser de la tribu de Leví, debía ser descendiente de Aarón. Él tenía la responsabilidad de ofrecer los sacrificios, de presentarse delante de Dios. Ese debía ser el sumo sacerdocio. Ahora, ¿Cristo cumpliría estos requisitos para ser sumo sacerdote? Si había un sumo sacerdote en ese entonces, ¿cómo Cristo iba a ser sumo sacerdote? Si en esa época existían sumos sacerdotes, no puede haber dos sumos sacerdotes. ¿Cómo resuelve el autor esto? Versículo 5 de Hebreos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En primer lugar, fíjense que no se lo llama Jesús, como en otras veces el autor de Hebreos habló, sino se lo llama Cristo. Se lo está nombrando por su oficio. Cristo. Él es el Cristo. Nombre que estos lectores entendían que Cristo es el Mesías en hebreo. Es el que ellos esperaban. Aún así, Él no tomó su rol siendo hijo de Dios. Él podía agarrar y ser como hijo de Dios. Él podía tener ese derecho de sumo sacerdocio, pero no lo hizo. Porque no lo hizo. Sino es que fue Dios quien lo nombró, porque así se tenía que ser. Aún Él tenía el derecho de decir, yo puedo ser sumo sacerdote, porque Él es Dios y Él es hijo de Dios. Pero cumplió absolutamente al pie de la letra cómo se debía llamar a un sumo sacerdote. Y Dios fue quien lo glorificó. Porque le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En Juan 8:54,
Si quieren, búsquenlo, si no, yo se los leo. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que a vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre es el que lo nombraba. El Padre fue el que lo señaló. El Padre fue el que le dijo, tú eres mi hijo. Este es el primer salmo mesiánico que está utilizando para argumentar el sumo sacerdocio de Jesús, que es el Salmo 2, versículo 7. Otra de las cosas es que aquellos sumos sacerdotes eran todos pecadores. Jesús no es pecador. Jesús fue sin mancha. Cristo es cercano a Dios porque es Dios. Los sumos sacerdotes eran humanos y estaban alejados de Dios. Por eso necesitaban sacrificar primero para sí un becerro para acercarse a Dios y para ser después intermediario para el pueblo. Jesús no necesitó eso. Él es hijo de Dios. Él es Dios. Y su cercanía es perfecta. Entonces Jesús no tomó ese lugar porque sí, sino el Padre lo señaló. Pero ¿cómo solucionará el autor el problema de que Cristo es de la tribu de Judá y que los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví? Cristo no era de la tribu de Leví, era de Judá. Y el autor tenía que reparar entre comillas, sino argumentar por qué Jesús merece el sumo sacerdocio. O también que el Mesías esperado iba a ser el rey. Por eso tenía que ser de la tribu de Judá. Porque solamente los de la tribu de Judá, descendientes de David, tenían el reinado, no otro. Porque así lo había establecido Dios. Entonces tenemos dos problemas. El sacerdocio es la tribu de Leví y el reinado es de la tribu de Judá. ¿Cómo soluciona? Porque aparte todo rey que quiso tomar o usurpar el lugar del sacerdocio tuvo consecuencias. Podemos ver el caso de Saúl, podemos ver el caso de Usías. El caso de Saúl, como Samuel no venía, agarró y se apresuró y sacrificó él un cordero. Y en 1 Samuel 13:13 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho esto. No has guardado el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl fue desechado por tomar un oficio que no le pertenecía a ningún rey. O tenemos el caso de Usías, que Dios lo prospera de tal manera que tiene ejércitos, tiene haciendas, tiene de todo. Lo prospera de una manera sin igual. Y esa prosperidad lo llevó a que su corazón se enorgullezca tanto, que entró al templo y él quiso quemar incienso. Y los sacerdotes vinieron y dijeron, no. Y él obstinadamente lo quemó e inmediatamente dice que lepra lo cubrió. Y tristemente la historia de Usías dice que murió leproso apartado en una casa. Ningún rey se tenía que atrever a entrar al templo porque no era sumo sacerdote. ¿Cómo entonces el autor le puede decir a esta gente que estaba entendiendo, si el Mesías era rey, tiene que venir de la tribu de Judá? Y si los sumos sacerdotes tienen que ser de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. Versículo 6, como también dice en otra parte, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es el segundo salmo mesiánico que utiliza el autor para mostrar que Jesús es sumo sacerdote. El Salmo 110, 4. Dios lo señala, tú eres sacerdote para siempre, dice. No estaba usurpando nada al Señor Jesús. Dios lo señala. Y su sacerdocio era para siempre, no como el sacerdocio de Aarón y los levitas. Su sacerdocio era según el orden de Melquisedec, no de Aarón. ¿Y quién era este Melquisedec? Obviamente que vamos a tener que esperar para
entender el argumento del autor, que es todo Hebreos 7. Pero eso lo podemos ver en Génesis 14, 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y se lo dio a Abraham. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Abraham fue a liberar a Lot, que se lo habían llevado preso, y ahí se le aparece este Melquisedec. Dice Melquisedec, rey y sumo sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, el autor conecta esto y está diciendo, Cristo es rey y sumo sacerdote, porque su orden no es arónica, es de Melquisedec. Es de Melquisedec. Entonces, vemos cómo va cerrando el argumento del autor. Considerad, dice el autor en Hebreos 7:4, pues cuán grande era, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví todavía no había nacido cuando ya existía Melquisedec, rey y sacerdote. Entonces el autor dice, miren, aún Cristo, como es del orden de Melquisedec, es mucho más superior que el sacerdocio de Aarón. Cristo no se designó entonces por voluntad propia, Dios lo hizo. Así que Él era sumo sacerdote para siempre. Ya no necesitaba más un sacerdocio entonces. No necesitaban el sacerdocio que ellos estaban viendo en el templo. Cristo es suficiente. Así que no solo cuadraba con la elección de un sumo sacerdote, sino que éste pasaba el sumo sacerdocio por venir de acuerdo al orden de Melquisedec, quien fue rey y sacerdote, quien es un tipo de Cristo al quien apuntaba. Pero los sacerdotes, por ser humanos, por tener debilidad, podían asociarse o comprender mejor la debilidad del pueblo. Por esa humanidad también, estos sacerdotes necesitaban un sacrificio. Y acá tenemos otro problema que el autor tiene que resolver. ¿Cristo acaso necesita un sacrificio por los pecados? No. ¿Cristo acaso puede entender nuestras debilidades? Porque estos hombres lo entendían porque pasaban las mismas debilidades. Entonces esto lo tiene que resolver. Y él ya eso se lo vino diciendo en el capítulo 4, cuando él le dijo que él era el Hijo de Dios, que él era un sumo sacerdote, que él había hecho algo mejor que los sumos sacerdotes. No es que entró en el lugar santísimo, sino que traspasó los cielos, allí a donde está el trono de Dios. Que él no tenía necesidad de hacer sacrificios por sí mismo porque no tenía pecado. Y que Él se podía compadecer, Él podía entendernos de tal manera que nosotros podíamos ir al trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. Él se lo había dicho. Entonces Él hace que el sumo sacerdocio de Jesús sea aún muchísimo mejor de los que vivieron, de los que vivían en ese momento, y aún muchísimo mejor que el máximo ejemplo es Aarón, porque Cristo es superior. Porque Él no tiene pecado. Pero dice el autor en versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo no empezó a ser sumo sacerdote cuando ascendió al cielo. Él es sumo sacerdote ahora en el cielo. Pero no comenzó su sumo sacerdocio en el cielo. Comenzó en la tierra. Nosotros podemos ver perfectamente en Juan 17, del 6 al 26, cuando intercede como sumo sacerdote por sus discípulos, a quien iba a dejar, que intercede por aquellos que somos nosotros, como sumo sacerdote intercede por aquellos que iban a escuchar el Evangelio y iban a recibir el Evangelio.
Por nosotros intercedió Jesús cuando estaba en la tierra. Cristo empezó su sumo sacerdocio cuando estaba en la tierra. Y Él también, como dice el apóstol Pablo, ¿quién es? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros hoy como nuestro sumo sacerdote. Cristo supo que es sufrir cuando Él estaba humano, cuando era humano. Mis hermanos, nosotros no sabemos qué es sufrir por el pecado, porque somos pecadores, redimidos. Pero Cristo era perfecto y un pecado, aunque sea un pecado por su humanidad, porque era sin pecado, era muchísimo peor en su presión. Muchísimo peor. Nosotros no sabemos lo que es la presión del pecado. Pero Él sí lo sufrió en su humanidad. Antes y durante la crucifixión, rogó y suplicó con gran temor, con gran clamor. Acá la expresión es con gritos suplicantes al que lo podía librar de la muerte. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pues pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En la crucifixión, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no podemos entender y aún es difícil de explicar Mateo 26:39 porque no sabemos lo que pasó el Hijo de Dios ahí. No lo sabemos. Solamente tenemos el texto que clamó y que de su rostro caían gotas de sangre, pero nada más. No podemos especular más porque no somos perfectos, no somos sin pecados. Él sí. Y estaba siendo aplastado por el peso del pecado. Nosotros no sabemos lo que es ser abandonados por Dios. Él sí, porque Él tuvo una intimidad perfecta con Dios. ¿Cómo es que fue oído si al final murió? Porque el texto nos dice que Él clamó con lágrimas al que podía librarlo de la muerte y fue oído a causa del temor reverente. Cristo murió. Entonces, ¿el autor se equivocó? ¿No fue oído? Fíjense lo que dice Mateo 26:39, cuando Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad. Esa parte se cumplió. Se hizo la voluntad de Dios. Fue oído el clamor de Jesús por su obediencia, por su temor reverente. No hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y cómo fue oído? Porque Dios lo resucita de los muertos. Él resucitó de los muertos. Mis hermanos, es un insulto decir, Dios no me entiende. Cristo no sabe lo que estoy pasando hoy. Es un insulto. Es insultar a Dios. Por favor, no lo hagas más. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otra vez, aprender obediencia. ¿Acaso Cristo tenía que aprender algo? Cristo era perfecto, lo sabía todo, como Dios. Pero como hombre Él tuvo que aprender, aún de niño tuvo que crecer y crecer en sabiduría y en estatura y en sujeción a sus padres. La obediencia plena de Jesús sobre la tierra es porque necesitábamos un hombre verdadero que cumpla lo que el primer Adán no pudo cumplir. Obediencia perfecta, el apóstol Pablo en Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Él tenía que aprender obediencia para poder ser realmente nuestro sustituto. Para ser nuestro sustituto.
Sigue diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para con todos los que le obedecen. Otra vez, ¿Cristo necesitaba ser perfecto? ¿Acaso no es perfecto? Claro que es perfecto como hijo de Dios. Claro. Pero Él tuvo que pasar la escuela de la perfección por medio del sufrimiento en su humanidad. Él lo tuvo que hacer. Él lo tuvo que hacer. Tuvo que sufrir para que Él sea verdaderamente igual a nosotros. Él ganó, mis hermanos, por su obra la salvación. La salvación no es por obras. Porque nadie puede hacer buenas obras porque ya nace pecador. Pero Él sí, siendo perfecto, ganó la entrada al cielo por sus obras. Porque Él fue perfecto, amó perfectamente a Dios. Y su obra perfecta hace posible que nosotros hoy recibamos su justicia. Todas sus obras son nuestras. Dios nos ve como ve al Hijo. Él tomó nuestro pecado para morir en la cruz. Y su justicia fue puesta a nuestra cuenta. Todo lo que Él obró perfectamente, lo que Él sufrió, lo que Él vivió y logró, y pudo ser aceptado delante de Dios, está cargado en nuestra cuenta. Y todo nuestro pecado fue cargado a Él. El justo murió por los injustos. Mis hermanos, ningún sumo sacerdote pudo lograr lo que Él logró. Todos los sumos sacerdotes que estuvieron, morían. Y murieron, y el pecado seguía. Mientras que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, pudo vencer la muerte y el pecado con su propia vida. Y ahora todos los que se acercan a Él en obediencia, arrepintiéndose de sus pecados y en fe reciben el perdón de todos sus pecados. Y Jesús se convierte ahí en el autor de eterna salvación, en su sumo sacerdote y rey. El autor cierra con estas palabras: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No era del orden de Aarón, sino iba más allá. Cristo es rey y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En conclusión, amigo, ¿cómo es tu condición frente al juez supremo? ¿Cómo te vas a presentar delante de Él? ¿Tienes un sumo sacerdote que pueda interceder por vos? Hermano, hermana, realmente no digas más: el Señor no me comprende. Él sufrió lo que nunca nosotros sufriríamos. Ni idea tenemos de lo que es pasar por la ira de Dios. Ni idea tenemos lo que es enfrentarnos ante el juicio de Dios. Él conoce lo que es la tentación y nunca cedió. Él conoce realmente lo que es sufrir y nunca claudicó. Él puede ser y es nuestro consolador. Él es el sacrificio perfecto que pagó todos nuestros pecados. Él es tu rey, Él es tu sacerdote. Mi hermano, adórale. Adórale. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos exhorta y nos enseña que Cristo no usurpó absolutamente nada, sino que cumplió perfectamente todo lo que había en tu plan. Gracias por tener misericordia de nosotros y mostrarnos la belleza de nuestro Señor Jesús, su obra perfecta en la cruz, y por perdonarnos todos nuestros pecados. Gracias, Señor,
pero también te pedimos que tengas misericordia de aquellos que no te conocen. Que puedan ver en Cristo ese sumo sacerdote que necesitan imperiosamente y puedan arrepentirse de sus pecados y ser parte de la familia de Dios. Obra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.